¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana, le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, gracias, Héctor. Nos acompaña el maestro Alejandro Mondragón, cronista de Cuautitlán Izcalli. Hemos estado recorriendo la historia de este municipio, una historia muy interesante, muy antigua, maestro. Y ahora estamos en un lugar que se llama San Juan Atlamica. Así es, San Juan Atlamica, el pueblo donde ya tuvimos la oportunidad de estar visitando. Aquí hay una tradición muy importante, una tradición de cartonería de los artesanos autónomos de Atlamica. Es una tradición que se lleva desde hace muchos siglos y muchas generaciones, y que se resaltó en los años 2010-2012, cuando pudimos generar un grupo de grandes artesanos en Cuautitlán Izcalli. Nos pusimos a investigar cuando yo era jefe de turismo. Resulta que de 2 artesanos registrados ante el gobierno del estado, al IFAEM, empezamos a buscarlos y llegamos a casi 670 familias que viven de artesanía y manualidades en Cuautitlán Izcalli. ¿Por qué encontramos tantos nombres náhuatl prehispánicos en esta zona? Bueno, aquí fue... Porque decíamos en el programa pasado, cuando uno piensa en Cuautitlán Izcalli, piensa que todo empezó en tiempos de Echeverría, cuando se detona la construcción de esta ciudad, pensada como un satélite propiamente de lo que sería la Ciudad de México, para detonar el desarrollo de este lugar, desahogar la población, los aglomeramientos de la Ciudad de México, y se empieza a trazar precisamente en el sexenio de Echeverría esto, pero desde luego estamos pisando tierras muy antiguos. Sí, bueno, con asentamientos desde el preclásico, pero con ocupación teotihuacana, ocupación tolteca, es decir, vinculado a algunos de los grandes sitios arqueológicos de la Cuenca de México. Y además, mira, nos sale al paso la historia aquí. Es el resto de una sequía. ¿Cómo se habrá puesto la semana pasada aquí? Hubo algún desbordamiento en alguna de las sequías después de que estábamos grabando y apenas alcanzamos a salir y llegó y recordando a Enrico Martínez y a las inundaciones. Hablando de las inundaciones y se vino una. Pero bueno, esto es una pantle de esos tiempos. Exactamente, es una de las que viene de la Pila Real, precisamente, que ya estuvimos, y que tiene vestigios desde la época mesoamericana, ¿no? De cómo se circulaba el agua, y esto estaba conectado obviamente a todas las obras hidráulicas que se hicieron en Ciudad de México, al Albarradón de Nezahualcóyotl, de este tipo de obras que impedían la llegada del flujo del río Cuautitlán hacia la Ciudad de México. Es una historia muy antigua. Estábamos viendo que muchas de las vasijas que se empleaban o eran destruidas para las ceremonias del Fuego Nuevo se hacían aquí. Así es, en uno de los pueblos que ahora pertenece a Cuautitlán Izcalli, Santiago Tepalcapa, que visitaremos un poquito más adelante. Y bueno, ¿cuántos pueblos son los que conforman? Son 13 pueblos que pertenecían a otros 3 municipios, a Tultitlán, a Cuautitlán y a Tepotzotlán. Estos son 13 pueblos originarios, ¿no? Originarios, como los llaman, o los pueblos que ya estaban aquí y que después pasaron a ser parte de Cuautitlán Izcalli, y con ellos se vino la gran riqueza histórica que tenemos, ¿no? Desde Mesoamérica, o inclusive se han encontrado vestigios prehistóricos en algunos casos. Sí, claro, mamuts y todo tipo de fauna. Recordamos también cómo Cortés le entrega a su capitán, Alonso de Ávila, este lugar como encomienda. Alonso de Ávila se la deja a su hermano. Es el pleito famoso donde los 2 hermanos, uno despoja al otro y lo deja en la miseria, y Alonso de Ávila le lanza la maldición: 3 generaciones tuyas van a acabar mal. Y se cumple. Y se cumple, extrañamente se cumple, porque los hijos de Gil González Dávila son decapitados en el Zócalo en 1554 por conspirar contra la corona, por conspirar contra el rey. Recordamos esta historia del convento de la Concepción, del árbol donde se cuelga la otra hermana de ellos por desamor y por depresión de un naranjo, donde estaba la historia de que seguía todavía hasta la fecha en la iglesia de la Concepción, ahí en un extremo de eje central, seguía apareciendo la figura de la monja. Y luego va pasando de manos, se va volviendo haciendas, ranchos. Sí, crece mucho y se vuelve en una cuenca lechera, la más grande del norte de la Ciudad de México. Y la cuenca llegaba hasta el estado de Hidalgo, actual estado de Hidalgo. Desde aquí se producía toda la leche que entraba a la Ciudad de México. Y algunas de estas haciendas, aquí tenemos cerca Plaza San Marcos, que era la ex hacienda de Cuamatla, y en esa ex hacienda, que fue la más grande de la región, para que se den una idea, tenía el tamaño de lo que ahora es Cuautitlán Izcalli, más de 110 kilómetros cuadrados, tenía el tamaño de esa hacienda. Hay una historia que dice que la hacienda de lechería donó unos terrenos para que se formaran parte del municipio. Sí, inclusive la hacienda de lechería va perdiendo terrenos ya cuando ya está en decadencia. Mucha gente va comprando esos terrenos y van surgiendo algunos ranchos.
y estos ranchos a final de cuentas, unos pertenecen a Cuautitlán y otros a Tultitlán, y son los que se empiezan con la creación del municipio 121 y la creación de la ciudad de Izcalli. En los años 70 es cuando se expropian estos terrenos y forman ya parte de lo que es ahora el municipio. Hay una escuela que se llama Amalia Solórzano de Cárdenas. Así es. ¿Qué tiene que ver la esposa del general con este lugar? Es un dato muy curioso porque precisamente ahorita que lo visiten ustedes van a ver, el general tenía un amigo ahí y él venía seguido a su rancho. Un gobernador, ¿no? Exgobernador. Y ese rancho, precisamente, el rancho El Olvido, ahora es una universidad. Y en ese rancho ellos se reunían, se conserva inclusive dentro del rancho o alguna de las familias la vasija donde comía el general cuando venía. Y en alguna plática uno de los lugareños le dijo, señor, estamos secos y hambrientos. Se quedó el general, ¿cómo que secos y hambrientos? Dice, no tenemos agua para las siembras, tenemos escuela y no tenemos muchos servicios ni siquiera de luz. Y les electrificó, les dio la escuela, que le pusieron el nombre de su esposa, y les hizo tomas de agua para todo el pueblo también. Muy bien, bueno, pues parte, muy rápido parte de la historia, pero sí, nos hablaba usted de que hay otra tradición es una más tradición reciente. de cartonería que es muy bonita. Los artesanos autónomos de aquí de Atlámica, ellos hacen alebrijes, hacen catrinas que van inclusive al desfile de la Ciudad de México a concursar y a desfilar, el que se hace cada año, pero aquí en nuestra región también se hacen esos desfiles y esto se sigue enseñando a los niños y a las escuelas para que no se pierda la tradición de la cartonería. ¿Desde cuándo comenzó esto? Tienen ellos ya varias generaciones y ahorita la nueva generación, el maestro que está aquí presente con nosotros, ya son los que están llevando a cabo este tipo de labores. Muchas gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros en Atlámica. No, pues gracias por la invitación. Si gusta, pasamos a ver, vamos, para que usted los pueda conocer. Maestro, ¿cuándo comienza esta tradición aquí en Atlámica? Nosotros tenemos aproximadamente 10 años que empezamos con esta tradición. Empezamos por una asociación que vino y trajo el proyecto a los 13 pueblos de Atlámica, de los cuales únicamente tomamos el curso 4, que fue Santa Bárbara, Xala, San Martín, Tepalcapa y Atlámica. De los 4, los únicos que quedamos con esto somos nosotros, los de Atlámica. Lo siguieron haciendo desde hace una década. Ajá. Estas son las que se ven en los desfiles de... Nosotros con las catrinas no participamos en el distrito. Ya. Con el que participamos es con los alebrijes monumentales. Alebrijes. Claro. Con estas realizamos nosotros un desfile aquí en la comunidad, que es en las colonias aledañas, realizamos un desfile. Y es este desfile que también se hace en octubre, previo al de las Catrinas, ¿no? Previo al Día de Muertos. Sí. Lo hacemos el último domingo de octubre, por las calles de aquí de la colonia. Muy bien, y aquí estamos viendo un poco el proceso de construcción con engrudo, papel periódico. ¿Estas varitas de qué son? Es un bambú, se llama carrizo. Es un de carrizo. Y luego ahí se va haciendo ya... Sí, esa es la estructura, la base que nosotros ocupamos. Se puede hacer sin esta base de acero, pero como por el transporte y eso, para cuidarlas más. Que no se quiebre. Ajá, que no se quiebren, le ponemos esta alma de acero y sobre eso las revestimos. Hacemos un pegado de periódico, después ponemos otro periódico completo y posteriormente una capa de hoja de papel bond, una hoja blanca y al final el papel craft. Sobre él se pinta, se va... De él ya según el diseño que elijamos, unas se pintan ahí mismo, otras tratamos de vestirlas. ¿Y cómo elige los diseños? ¿O a partir de que tiene algún modelo o lo va imaginando? Cuando empezamos con temática. Por ejemplo, si eran de regiones, hacíamos la de Guadalajara, la de diferentes regiones del país. Ahora ya es el estilo libre cada quien del grupo. Somos 11 integrantes del grupo. Entonces ya por parejas yo los pongo a trabajar en una catrina y ellas eligen el diseño. Y ya sobre eso ya Muy bien. ¿Esto cuánto toma la fabricación o la manufactura de una de estas? Como nosotros es puro hobby, cada quien tiene su oficio, es hobby que nada más en las tardes trabajamos de 7 a 9 de la noche. Entonces una catrina nos vamos a llevar a veces 20 días. 20 días, ya depende
del diseño. Si hay que pintarlo, pues ya se tarda uno más, y si hay que vestirlo, pues es como que un poquito más rápido. ¿Y cuántos periódicos o kilos de periódicos o cuántos ocupan en este proceso? Se ve que toma algo, ¿no? Sí, como le vuelvo a repetir, son 2 de periódico, una de hoja bond. A 2 de periódico. A 2 de periódico y una de craft. Entonces nos llevaremos más o menos como unos 5 kilos, como por todo yo creo serán unos 10 kilos o 15. Muy bien. ¿Y aquí atrás? Aquí, además de hacer las catrinas, hacemos otro tipo de figuras. Esa es la base para una catrina. Ok. Y la base para una catrina. Ah, claro, es como el cuerpo, ¿no? Ajá, es el cuerpo. Sí, ya ese es, como es de menor tamaño, pues ya no se le hace estructura de acero. Ok, muy bien. De estas, además de esto monumental, hacemos también lo que son las máscaras, por ejemplo figuras pequeñas, muñecos. Sí, es que la cartonería es muy intensa, se puede hacer, o sea que cualquier cosa que se imagine, ¿no? Sí. Veo que tiene por aquí unas fotos. Sí, estas son de algunos de los alebrijes que hemos hecho. Desafortunadamente, como nos los piden, los prestamos, y esa es la consecuencia de lo que está allá afuera, casi no los entregaron. Bueno, hay que decir los que dejaron en la lluvia. La cartonería es un arte efímero también, ¿no? Exactamente, sí. Sí, pues sí. Sí. ¿Cuánto es lo que dura una de estas? A la intemperie le durará con lluvia y eso por mucho unos 15 días, porque después de que la elaboramos la recubrimos con un barniz antirrepelente, pero el barniz pues, es de baja calidad igual por los costos. Claro. Entonces, las que aparecen en un desfile para el otro año ya no hay que volverlas a hacer. Sí, nosotros. Igual los alebrijes. Igual. De hecho, esta es la que ya hemos conservado, esta ya tienen 2 años, estas dos. Pero si nosotros las hubiéramos conservado, ya tuviéramos más de 25. Esta se hizo con un grupo de artesanos y artesanas de Cuauhtlán Izcalli también. Sí. Y a la hora de pintarla y todo esto, bueno, terminaron la Catrina. Desafortunadamente después fallecieron 2 de las artesanas que ahora están ya en otro plano y participan también con ellos, ¿no? En distintos tipos de trabajos para que las artesanías y todo lo que se está tratando de enriquecer, la tradición artesanal y la manualista. ¿Cuántas figuras habrá hecho en esta década, maestro? En esta década, pues fácil 30 yo creo hemos hecho. Muy bien. Y ya vienen jóvenes, vienen otras generaciones a aprenderlo, ¿se va a continuar esto? Sí, es lo que tratamos de que esto no muera ya, o sea, que cuando no estemos nosotros, sino que al contrario, se siga, alguien venga y siga. De hecho, tenemos abierto el taller así a cualquier persona que nos quiera acompañar, a venir a aprender. Sí. Y desgraciadamente no tenemos un lugar como tal. Por ejemplo, tratamos de recuperar el casco del rancho precisamente para implementar talleres ahí, porque a veces es más difícil venir a una casa que ir a un centro público. Claro. Ok, entonces a veces la gente le trae materiales para... De hecho, ¿y cómo qué cosas necesitan? Bueno, me imagino el periódico. Periódico, hay un ejemplar mejor no decimos. Todo es reciclado, afortunadamente todo es reciclado. El papel, todo nos regalan, en las escuelas nos regalan la hoja del archivo muerto, el periódico también nos regalan. Todo craft también lo consigo en una empresa que para ellos es basura, para nosotros a mí me lo regalan, porque yo les trabajo, soy mecánico y les trabajo los camiones y ellos hay un intercambio, entonces me regalan lo que es el papel craft, que entre comillas sería lo más caro de la base para agregar lo que decía el maestro. Lo que nosotros tratamos es de recuperar todo el papel reciclable para poderlo usar y darle continuidad. Precisamente es la importancia que tenemos nosotros de proyectar esto para que la gente vea que se puede recuperar material y que se puede hacer este tipo de obras. Y lo que nosotros tratamos allá en el rancho es que la gente se integre, que vea cómo se hace una obra de estas, para que le despierte la curiosidad o la intención de trabajar. Claro. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, independientemente de las gentes que se están
apuntando o ayudándole a hacer estas obras. Qué interesante. Pues maestro, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Agradecemos, fue un maestro, gusto. muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias, Les agradecemos mucho. Gracias. Sí, gracias. Vamos a seguir, Vamos a seguir. Adelante, que tiene muchísimas gracias. Nos vamos a mover hacia Hacia Tepalcapa. Santiago Tepalcapa. Tepalcapa. Acompáñenos. Siente Tecnofuror. Bueno, pues nos movimos hacia Santiago Tepalcapa. Qué bonito. Nos reciben las campanas. Las campanas. Nos acompaña el arquitecto Fernando Rodríguez. Ya habíamos tenido el privilegio, la oportunidad de platicar con él, un experto en las construcciones religiosas que hay en Cuautitlán Izcalli, en Cuautitlán en general. Lo vimos que estaba llevando a cabo la remodelación de una capilla, maestro. Exactamente, de San Juan Atlamica. En Atlamica, de donde venimos, y ahora lamentablemente encontramos la de Santiago Tepalcapa, que está cerrada, pero eso creo que no nos puede impedir contar y desde aquí pues compartir con ustedes un poco las imágenes de un templo que se empieza a levantar en el siglo XVI. Es correcto. Por manos franciscanas. Exactamente, sí. Acuérdense que los primeros pueblos que salieron a evangelizar lo que son los franciscanos es Cuautitlán y lo que es Tepozotlán. Entonces Cuautitlán de alguna manera estaba inmerso Tepalcapa en esa jurisdicción. Es cuando empiezan los franciscanos a hacer lo que es su evangelización y a empezar a hacer visitas pastorales para empezar a construir estas pequeñas capillas abiertas primeramente y después ya capillas un poquito más avanzadas. ¿Cuántas hay en Cuautitlán? En la diócesis de Cuautitlán tenemos 73 templos antiguos desde el siglo XVI al siglo XIX. Algunos no muy grandes, como ustedes pueden ver, son construcciones pequeñas, pero yo creo que eso nos habla del trabajo, del esfuerzo que hicieron los franciscanos por tratar de evangelizar estas regiones. Y estamos hablando de un proceso que cumple este año 500 años, ¿no? Exactamente. Los franciscanos llegan aquí en 1525 ajá. y llegan de la mano de Motolineal, ni más ni menos, ¿no? Exactamente. La primera visita que hicieron a Cuautitlán fue el 1 de enero de 1525. Está registrado así, con la intención de empezar a demoler todo lo que son sus dioses, sus ídolos, sus imágenes. Y después ya se vienen a conformar a Cuautitlán el 15 de julio, el día de San Buenaventura. Por eso tenemos que el monasterio era de San Buenaventura. ¿Podríamos decir que en todos los lugares donde se alzó un templo católico hubo un adoratorio, un basamento? Sí, había un basamento. Yo les puedo hablar nada más específicamente de dos construcciones donde sí hemos encontrado la pirámide. Uno es la Catedral de Cuautitlán y otro es el Templo de San Antonio, Tultitlán. O sea, son dos templos muy característicos, muy grandes. Levantados sobre las ruinas. Sobre las ruinas, exactamente. Hay vestigios, se han hecho estudios precisamente y sí están bajo pirámides. Muy bien. Y aquí, bueno, lo que llama la atención es los dos olivos
Y otra de las características, maestro, nos ha compartido usted un trabajo extraordinario sobre las cruces atriales de Cuautitlán. Exactamente, sí. Yo creo que fue uno de los elementos característicos de la evangelización, la cruz. ¿Sí? Entonces, en cada comunidad debió haber existido una cruz. Lamentablemente algunas ya están desaparecidas, pero aquí la conservamos todavía y es del siglo XVI. Con los 2 olivos sembrados hace 500 años también. Exactamente, es muy característico de la orden de los franciscanos. El templo en sí fue levantado a finales del siglo XVII y terminado en el siglo XVIII. Vamos a ver si del otro lado tenemos una perspectiva mejor. Okay, nada más regresando a las cruces, creo que vale la pena hablarlo. Nos explicaba hace un momento fuera del aire que todas estas cruces siguen un mismo modelo que podemos encontrar en todo Cuautitlán. Exactamente, se hizo un estudio, un análisis cuáles correspondían al siglo XVI, al siglo XVII, que sí tienen características diferentes. Sobre todo, por ejemplo, el rostro de Cristo ya aparece hasta el siglo XVII, no en el XVI, precisamente por esta cuestión de que no querían poner al Cristo crucificado, porque a final de cuentas podría influir en lo que son los naturales de la región. De las campanas, estoy viendo aquí, bueno, es interesante porque el templo, ya nos pasamos distintas fotografías, pero hay unas fotos que van contando un poco el pasado. Y aquí se señala que hay 3 campanas, que 2 de ellas son de 1853 y otra de 1857. Sí. Bueno, llama la atención el año, ¿no? No sería un año en el que uno esperaría que se estén fundiendo que se hicieran mientras claro, la reforma, la guerra de reforma, el arranque de la guerra de reforma, de la Constitución del 57 que desata todo este problema. Una campana dedicada a Santiago Apóstol y otra a la Purísima Concepción y otra precisamente a San Felipe. Dice ahí que se tocan en ocasiones de tristeza. Sí, exactamente. Acuérdense que a veces el tocar las campanas no es nada más hacer el golpeteo, siempre tienen un ritmo, siempre tratan de expresarnos algo o algún evento que ha ocurrido. Y aquí llama la atención también los retablos, vemos ahí una pintura muy interesante. Sí, esta es una Inmaculada Concepción del siglo XVIII que tenemos en el templo. Estos 3 retablos que ustedes están viendo aquí pertenecían a lo que era la Catedral de Cuautitlán, de San Buenaventura, Cuautitlán. Lamentablemente, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el retablo fue totalmente desmontado. Sí. ¿Por qué? Para hacer un ciprés de neoclásico del siglo XIX, característico. Exactamente. Sí. Y esto solamente es una parte, porque el retablo principal se encuentra en San Martín Tepetlispan, un pueblo que está aquí contiguo. Pero digamos que se conservaron de alguna manera, pero no en su sitio original. Sí, y lamentablemente, como las imágenes han estado siendo movidas, no nos da una lectura perfecta de cuál era lo que trataban de darnos a entender estos retablos. Sí. Sí, estos son retablos dorados, están dentro de lo que es como si le hubieran arrancado las páginas a un libro, las hubieran repartido en distintos lugares, entonces te quitan todo el contexto. Afortunadamente no fueron destruidos, porque en otras ocasiones sí nos hemos encontrado con retablos y las crónicas de que los retablos fueron quemados. Claro. Sí, o convertidos en astillas. Sí, exactamente, y afortunadamente estos no, los trajeron de lo que era la catedral de hoy de Cuautitlán. Y bueno, cuando pasamos en la calle, de inmediatamente llama la atención estos contrafuertes a los que estamos llegando. También el color de la piedra, por cierto. Sí, también es muy característico. Muy rosa, así de esta zona. Sí, exactamente, muy rosada en varios de los templos. Pero otra de las características también en cuanto a los materiales, no es mucho la utilización de piedra, sino la utilización de adobe. Hay iglesias que tienen mucho adobe, tienen muchos sillares de arcilla, no precisamente piedra, Eso también es muy importante. Ahorita sí nos encontramos un templo con piedra prácticamente, pero hay otros que no, están prácticamente en base de adobe. Sus materiales son con material prehispánico, digamos. Exactamente, y además porque los naturales no tenían muchos recursos como para construir, ¿no? Bueno, aquí ya podemos tener una vista de la torre, se alcanzan a ver estas campanas del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Sí, y son muy características. En otros templos igual se han conservado principalmente del siglo XIX. No hemos encontrado más antiguas. Y entonces, ¿cuáles serían, digamos, las características que o que podemos identificar en estos templos de los pueblos de Cuautitlán?
que realmente fueron templos pequeños, fueron templos de evangelización, empezando primeramente con una capilla abierta. Aquí no se detecta perfectamente cómo está esa división, pero en otros templos de la diócesis sí se ve cómo se dio ese crecimiento entre capilla abierta y lo que sería ya una capilla más en forma en el siglo XVIII. Y no olvidar que también las campanas se van consagrando, ¿no, maestro? Se van consagrando Así cada es. una de las campanas y se les van dando inclusive los nombres, ¿no?, a cada una de ellas. Exactamente. ¿Sí? Bueno, y creo que también vale la pena recordar, ya que estamos hablando de esta evangelización, pues de la importancia que guardó Cuautitlán en ese momento del periodo de contacto, ¿no? Es decir, eso nos ayudaría a explicar por qué Cuautitlán es de los primeros sitios que los franciscanos deciden evangelizar. Hay un vínculo con los tlatoanis mexicas. Exactamente, y además hay que recordar que Cuautitlán estaba en el cuarto sitio en importancia en lo que era la cuestión prehispánica. Claro, en los pueblos de la cuenca. Sí, exactamente. O sea, con Azcapotzalco, con Tenochtitlan, con Texcoco sí. y Cuautitlán. Cuautitlán era el cuarto. Realmente no se ha rescatado toda la importancia que tiene Cuautitlán. Se han hecho excavaciones muy importantes y descubrimientos sobre todo. Hay un tema muy importante que son los sahumadores de Cuautitlán. La última excavación que se hizo son sahumadores para ofrecer a los dioses. Se encontraron casi el mismo número que se encontró en Templo Mayor, pero de una relevancia estética y constructiva mucho mayor que las del Templo Mayor. Oiga, maestro, otra cosa, Juan Diego es oriundo de Cuautitlán, Correcto. es originario de Cuautitlán. Según la tradición, ¿por qué no nos platica que es posible seguir todavía 5 siglos después la ruta que hacía Juan Diego desde Cuautitlán hasta la villa para Bueno, hasta Tlatelolco, hasta el colegio de Tlatelolco, donde estaba siendo catequizado, que es posible seguir todavía hoy por algunas rutas y algunas calles, está determinada y ubicada el camino. ¿Por qué nos platica un poquito? Sí, perfecto, sí, exactamente. Es de comentarles que ahorita que comentemos lo del camino, somos un grupo interdisciplinario, o sea, tenemos lingüistas, tenemos historiadores, tenemos artistas, en fin, una serie de arquitectos que hemos seguido mucho esta cuestión de lo que es el acontecimiento guadalupano y lo que es el camino de San Juan Diego. Efectivamente, el obispo pasado de la diócesis de Cuautitlán, don Guillermo Ortiz Mondragón, de muy buena memoria, Pariente lejano quizá. nos hizo un llamado a las personas que estábamos interesadas en la cuestión de la cultura para rescatar toda esa tradición. Entonces, se están haciendo esos recorridos, ya los hemos hecho nosotros personalmente. ¿Cómo pudieron determinarlos? Es que hay mapas. ¿Y cuánto tiempo lleva y por dónde hay que pasar? Lo que pasa, el Debes tiempo... hacer un recorrido Sería para muy el 12 de bonito. diciembre. Sí, Es que el tiempo a veces Pero hay que piensan- subir la Sierra de Guadalupe. No, hay que se pasa por un costado. Bueno, a ver, me estoy interrumpiendo. Sí, o sea, tenemos lo que es, salimos de lo que es el santuario del Cerrito, como les digo, se hace cada año. De ahí se va hacia Cuautitlán, se dirige uno hacia lo que es Tultitlán y ya se dirige uno hacia lo que es la Sierra de Guadalupe, pero no es subirla, no, hay una parte por la que pasa uno por un costado y de ahí nos salimos a Santa Cecilia y de Santa Cecilia visualizamos perfectamente Tenayucan y nos dirigimos a la villa. Generalmente lo hemos hecho en 3 horas y media. 3 horas y media. 3 horas y media. No es mucho tiempo. Tomando en sinceramente, cuenta la ¿eh? condición Yo de pensaba esos que tiempos, hasta en menos la podrían sí. hacer, pero nos dice mucho de cómo era la comunicación entre la Ciudad de México y las poblaciones de los alrededores. Todavía en la novela de Manuel Paino de Los Bandidos de Río Frío, el licenciado Lamparilla se viene a Cuautitlán a desayunar, sale a las 4 de la mañana y llega a las 9:10 a caballo. Entonces nos habla mucho de cómo era la dinámica y la comunicación en estos lugares. Ahorita decimos vete caminando 3 horas y luego, o 3 horas y media y luego de regreso. Pero era la condición y la manera en la que se iban interrelacionando los La lugares. esposa de don Porfirio venía al tianguis a Cuautitlán también. Bueno, claro. Sí, pero sí es En general, importante, en fin, nosotros caminamos normalmente, bueno, paso por paso, pero ellos trotaban. Realmente hemos investigado y Claro. los naturales trotaban, o sea, no iban con un paso normal, sino que iban trotando, ¿no? Está muy interesante el recorrido del camino. Pues la verdad sí se antoja. Pues sí, a ver si lo podemos organizar para diciembre, para Estaría muy bien. cerca del 12. Sí.
Para encomendar porque podríamos partir, según entiendo, todavía se conservan los muros de la casa donde vivió Juan Diego. Es correcto, en lo que es el santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, Casa de los Dos Videntes, que tradicionalmente nosotros lo conocemos como el Cerrito. Ahí se encuentran lo que es los vestigios de la casa de Juan Bernardino y de Juan que Diego. Era su tío, ¿no? Su tío, exactamente, que fue el que de alguna manera fue curado por la Virgen de Guadalupe en esa Quinta Aparición. No, pues es maravilloso, porque estamos regresando a un mundo de hace 500 años, a imaginarlo a partir de los vestigios, de los indicios que hay. Pues valdría mucho la pena ver si nos acompaña en ese recorrido. Sí, además, como les digo, somos un grupo interdisciplinario. Digo, hay otro tipo de arquitectos, de historiadores, que esto también les podrían ampliar mucho más el panorama aún de lo que y tenemos además pendiente hacer el recorrido por los límites de la isla de Tenochtitlan. Claro. Igual también, que es otro. Tenemos que caminar las colonias, interesante. abarcando, pero esas dicen que dura como 5 o 6 horas. Esta sí es muy importante porque el camino a través de la diócesis de Cuautitlán se quiere reactivar. Hacer, digo, guardando la comparación, un camino como de Santiago de Compostela, algo así. Es una muy buena idea. Ese proyecto se tiene en la diócesis, entonces se está trabajando en eso, pero sí ya tenemos prácticamente los fundamentos y además es desarrollar el proyecto. Siente el Tecnofuror. Ahorita vamos precisamente a platicar en San Martín Tepetlixpan, el pueblo que decía, donde se encuentra el altar o el retablo principal que surgió de la Catedral de Cuautitlán, que es el siguiente pueblo al que vamos en este momento. Vamos aquí a hacer una visita por la memoria. Así es, sí, con la señora Consuelo, que ahorita nos va a acompañar ahorita. Es la señora Consuelo, a ver dónde... Ah, señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues aquí nos dice el maestro Mondragón que usted tiene como el conocimiento de las familias originarias, de las familias de tradición y de abolengo en Cuautitlán. ¿Por qué no nos cuenta un poco
Bien, nosotros empezamos en el 2011 a solicitarle a los vecinos, puerta por puerta, sus fotos a raíz de los 300 años del templo, de su terminación del templo antiguo y la consagración del nuevo templo. Digamos, a los vecinos de Santiago Tepalcapa. Sí, fotografías de los vecinos de Santiago Tepalcapa para que conmemorar los 300 años de la terminación del templo antiguo e iniciar la consagración del nuevo templo. Esa fue la idea. Los vecinos comenzaron a entregar imágenes ¿Sí? de distintas. Aquí vemos una de 1964, de la fachada. Oye, mira, familia Héctor, Perea Soriano. una plana del Sí, del Universal de Universal. 1963 dedicada al templo precisamente. Y aquí se aprecia muy bien la cruz. En su base original. Sí, porque ahorita ha tenido varias modificaciones. Y aquí la fiesta patronal. Estas son nuestras tradiciones. Ajá. Esta viene siendo la fiesta patronal de Santiago Apóstol y esta es la de la copatronal de la Virgen de la Purísima Concepción. Perdón que interrumpa, pero el reportaje lo hace Guillermo Escalante a Mezquita y el fotógrafo es Demetrio Sodi. Debe ser algún algún antepasado del otro Sodi, ¿no? 1963. 59. Sale a procesión Santiago cada 25 de julio, lo sacan a procesión y hay una anécdota que un día no lo sacaron y entonces ese día no llovió y no tuvieron buenas cosechas y por lo tanto prometieron al otro año. Siempre, y desde entonces él sale siempre los 25 de julio. Aquí una fiesta del 8 de diciembre del ¿Es la Concepción? Es la fiesta copatronal, o sea, tenemos dos fiestas aquí, copatronal de la Virgen de la Purísima, que cuentan que se le hacía más grande la fiesta a la Virgen porque como en épocas de julio pues todos andaban en el campo, llovía y entonces le hacían más fiesta a la Virgen que al santo patrón. Aquí una Navidad, una celebración del 24 de diciembre, ¿del qué? Del 66. 66. Es hasta donde estuvo el franciscano que venía de Guanajuato, duró aquí viniendo por un promedio de 40 años, venía de Guanajuato a 3 meses para a los niños la comunión. Esta es la plaza cívica, es donde nos encontramos ahora. Aquí es donde nos encontramos, esto viene siendo la mera esquina. Pero ¿Cómo? ¿En el 57? Entonces no existía Cuautitlán. Todavía no existía ese pertenecían a Tultitlán, así es. Pero es muy interesante porque ahí se ven las construcciones de adobe exacto, que nos mencionaba, perdón, el arquitecto. Sí, inclusive hay una investigación muy grande, como decía, del maestro Córdoba Barradas, que es un arqueólogo genial, que nos ha enseñado mucho y que está dentro de nuestro consejo. Lo presumo porque vale la pena presumir lo que está dentro del consejo. Y en el libro de aniversario de los 50 años de Cuauhtlán Izcalli, el que le hicimos favor de llegar, él hizo una remembranza de Tepalcapa grandísima, porque es uno de los pueblos que más visión tiene aquí y sobre todo mucha historia. Y comentábamos también, desde la época mesoamericana, de aquí salía parte de la vasija, parte de la pedacería que llegaba precisamente hasta México Tenochtitlan. Esto es el kiosco, se están organizando para hacer los vecinos en faenas, el kiosco. Entonces aquí, por ejemplo, su primera piedra, ¿no? Entonces, el padrino de la primera piedra. Qué lindo. Y esta es la escuela que mandó a hacer Lázaro Cárdenas, que se enfrenta en Sería allá enfrente. que cuentan que eran unos planos, llegaron unos planos, que yo creo que era de donde había costa, porque tenía ventanales y tenía baños de regadera, y entonces se volvió pues ventilación por todos lados esa escuela. ¿Y sí la hicieron así? Sí la hicieron y él ya vino en mayo del 35 y para el 1 de marzo del 36 los vecinos se reunieron para ver qué nombre le iban a poner. O sea, la escuela estuvo en esos meses. Rapidísimo él mandó todo el equipo, había un pozo ahí, mandó a perforar el pozo, la electrificación como de 50 y tantas casas, cada una con su foco, y el molino que lo tenemos ya tenemos un mini museo. Lo hizo en 2 años, ¿no? De llegar al poder, llegó en 34, para 36 para ya, el 36 ya se notaba. Y ¿no? Tepalcapa fuimos unos de los seleccionados. Esta es una remodelación porque hasta 1966 los vecinos hicieron el kiosco, solamente hasta el kiosco. Y ya para 1981, pues ya con los vecinos y el ayuntamiento hicieron en sí la plaza. O sea, estamos hablando de un proceso que llevó unos 20 años. 20 años. De como lo vimos en las primeras fotos,
a como lo encontramos en la Y historia. bueno, pues de aquí para acá son nuestros personajes. Eso está interesante. Mire, el señor Zúñiga, él tiene aproximadamente como 50 años de estar trabajando toda la manualidad de los arreglos. Él hace, por ejemplo, estas cosas, él lo hace. Él tiene 97 años, algo así, y ya cuando usted platica con él, él dice, lo único que quiero es seguir aprendiendo. Qué bonito. Qué Interesante, que comenzó como pastor, campesino, luego 35 años fue pastelero, y ahí tomó la idea de las decoraciones, de los pasteles, ¿no? Así es. ¿De dónde venían de estas familias que llegan a sentarse aquí? La teoría del arqueólogo Luis Córdoba Barradas, que es el que escribió ya el libro para nosotros, nos dice que los primeros venían de acá de Xaxalpa, que se pronuncia así, es para acá, para el poniente. Ahorita se llama Barrio San Lucas, es una colonia, y ya fue cuando la época de la colonia, la congregación aquí. ¿Y cuántos habitantes tienen ahora? No, ahí sí desconozco 90 el dato. familias, nos dijo. Ahí tenemos 90 familias desde los originales de los ejidatarios. Pero ahorita, de los ¿qué serán? ejidatarios. Pues no sé, ahí sí le quedó mal con el... Y aquí aparece Rancho El Olvidado, acá hablábamos que El está Rancho El Olvido, sí, una sí, zona de exactamente. ranchos, El Rancho ¿no? El Olvido Ajá. es un rancho que el general Sánchez Tapia era algo de economía de Lázaro Cárdenas, y él adquiría a los vecinos pedacitos de terreno hasta conformar su rancho, que le llamó el Rancho El Olvido, que porque venía aquí y se olvidaba de todo. Así Y él es. era el que invitaba al presidente Lázaro Cárdenas. Ah, ok, muy bien. Inclusive dicen que algunos de los vecinos todavía conservan lo que era la vajilla donde ellos... Sí, hay esa de que ahí está la vajilla donde Ajá, venía donde ellos Lázaro comían. Cárdenas. Esa está muy interesante. Es la Esa es una señora. gran historia, ¿eh? Ella es Felipa la Peña. jefa. Ujú, la jefa. La jefa, la que hizo la donación del panteón. Esta es la escuela. Esa escuela ya no cabían porque solo era un salón, entonces pues ya para ese tiempo pues hicieron otra escuela, la que pasamos ahorita. Es igual, sigue la Amalia. También hay otra anécdota de esa escuela que la hacen y le iban a poner Benito Juárez, y llega el gobernador Fernández Albarrán aquí y le cuentan, oiga, pues no nos dejan trabajar, lo que está diciendo el señor León, dice, no nos dejan trabajar. ¿Y por qué? Porque no nos quieren registrar nuestra escuela. Dice, a ver, espérate, ustedes ya tienen una escuela y se llama Amalia Solórzano de Cárdenas. Nada más están cambiando de edificio, no de escuela. Historias como estas. Y hay también una vamos a ver en placa, muchos sitios aquí. ahí en la escuela, pues abandonada, pero ahí está puesta Sí. como Escuela Benito Juárez. Ah, pero nadie hizo caso. Pero nadie. Y es solo una parte de las historias que encontramos aquí. Pero Es fue tremendo. de verdad una gran idea tocar las puertas para decir, saquen sus fotos del Exactamente. recuerdo para hacer la memoria de Y ellos mismos lo de este cuentan. lugar. Que deberíamos Así es. hacer eso en todos los pueblos, en todos los municipios, en todas las ciudades, en todas las colonias. Imagínate nada más lo que podemos sacar de los roperos, de los armarios, de los mayores. Así Pues ahí es. está la historia de la ciudad. Sí, sí. Y estoy viendo una foto ahí, a ver, no sé si podemos acercarnos. Es de cómo estaba. Esa es una de panorámica. Sí, de la Esa compañía Aerofoto. Aerofoto, tuvimos las que se de acaba Fundación Aerofoto, ICA, así la es. pudimos conseguir. Sí. Aquí estamos, es Tepalcapa, todo esto es Tepalcapa. Este es el Rancho del Olvido. El Rancho del Olvido se componía por 42 hectáreas y 2 eran de puro jardín. Entonces todo esto. Nosotros estamos, a ver, déjenme ubico por aquí, aquí. ¿Y esto es qué Aquí. año? Eso es de los años 50. De acá de este lado está la presa Angulo, que la presa Angulo es de ese nombre de Angulo por lo del dueño Por el de la arquitecto de la lechería, de la hacienda de lechería. Así Entonces es. todo esto lo fue armando el general Sánchez Tapia, su ranchito de descanso. Pero fíjate que esto es muy interesante, Héctor, porque es justo la transición de ese momento que hemos estado evocando mucho a lo largo de estos programas, la transición entre esta zona siendo El mundo rural, rural, de así es, rancherías, la completamente. industrialización a la que llegada de la industria. Sí, de la comienza gran a poblar. industria, ¿no? Si Exactamente. tuviéramos una vista de esto ahora, yo creo que nos damos de espaldas, ¿no? Sí, ¿Verdad? La autopista reconocer- México-Querétaro no existía. así Era es, el puro es el camino camino. de terracería. Ni el Así es. emisor. Ni tampoco el emisor. Sí, o sea, no queda absolutamente Sí. nada, ¿no?
Sí, claro. Pues si O ya gusta, más bien vamos a- todo está... Todo está invadido por Sí. urbanización. Así es. Sí, de hecho ya aquí en Tepalcapa estas son unidades habitacionales y ya nosotros Universidades, quedamos en fin. aquí. En esta es una fotografía del pueblo y todo lo que le fue expropiado en 1973. Todo esto era el ejido de Tepalcapa, Para que naciera le Izcalli. fue Para que expropiado. naciera Izcalli. Y Así este es es. otro ya del 60. ¿La Bacardi? Ya está la Bacardi. Ah, claro. ¿Cuánta Bacardi? Claro. Ya está Bacardi. Ya está la carretera. Sí, Ya está la carretera, la México. En unos Querétaro. años, ¿verdad? Así es. Se dio. Sí, sí, sí. Sí, Entonces ahí ya estamos. Y este es un plano que tenemos, pues lo hacemos, lo tenemos, bueno, sí se ve, ¿verdad? Relativamente es de 1939. Nosotros aquí nos damos una idea de cómo estaba el pueblo cuando vino Lázaro Cárdenas. Claro. Porque finalmente también en la llegada de Lázaro Cárdenas tuvo un cambio en nuestra comunidad. Ya eran 57 edificios, contando Qué la impresionante. iglesia, todo. Entonces, pues eso era, así estaba Tepalcapa cuando nos Muchísimas visitó gracias. el- Muchísimas gracias. Y de para verdad. servirle, Le muchas agradezco gracias a que nos ustedes. haya- que nos haya Gracias a recibido. ustedes. Así es, maestro. Pues nos vamos a tener que mover. Sí, vamos a Todavía otro de los pueblos. tenemos algo más que, Así es, maestro. que ver. No se vaya, acompáñanos. Pues nos hemos movido hacia otro punto de nuestro recorrido, San Martín Tepetlixpan, Así es, maestro. Tepetl Cerro, Así es. ¿no? Sí, precisamente otro de los pueblos históricos de Cuautitlán Izcalli, que antiguamente pertenecían a los distintos municipios que le dieron origen. Y aquí, bueno, otra de las iglesias históricas que tenemos y que seguramente el arquitecto nos dará el gran bagaje que él sabe de este lugar. Bueno, Sí. estamos en un templo del siglo XVIII con un esquema arquitectónico característico de esta zona, lo que es el templo con su cruz auxiliar al fondo. También es una cruz muy antigua, que la tenemos ya registrada en algún modo de todas las cruces que se encuentran en la región. ¿Cuál es la importancia de este templo? Independientemente de su propia historia, es que resguarda los retablos que pertenecieron a la antigua lo que hoy es la Catedral de Cuautitlán, ¿Cómo llegaron antiguo aquí? exconvento. El desmantelamiento que se hizo en lo que es la catedral, los tenían de alguna manera en bodegas, abandonados, y determinaron llevarlos a dos pueblos, uno que sería San Martín Tepetlixpan y otro que es el que acabamos de ver, que es Santiago Tepalcapa. Los dos fueron llevados. Hay una tercera referencia que habla de San Francisco Magú. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese templo y no he encontrado algún vestigio que me pueda determinar que fueron llevados algunas imágenes o parte del retablo. Entonces considero que estos dos templos que les acabo de nombrar son los que de alguna manera contienen estos retablos. Muy bien, maestro, una lectura rápida de la portada. Bueno, de alguna manera, ya la portada, si se dan cuenta, ya pertenece al siglo XIX, ya es un poquito más neoclásica. Donde está el reloj, pues debió haber estado el óculo o ojo de buey, de que pertenecía a lo que era el coro, y ahí adaptaron lo que es el reloj, porque realmente el reloj pues, es de una temporalidad muy temprana, o muy tardía, ¿no? Pero sí hay algunos elementos un poco barrocos todavía claro. en la ornamentación, ¿no? Todo lo que es la ornamentación, sí, ya estamos hablando del siglo XVIII. La advocación aquí es de San Martín Obispo. Sí, ahorita vamos a ver, también tienen su imagen. Desafortunadamente, pues la lectura de los retablos ya no se puede dar una lectura completa porque las imágenes han sido reacomodadas. Sí, no conservó su característica. A ver, vamos a entrar. Uy, qué maravilla. Por favor, adelante. Gracias. Adelante. Pues toda esta riqueza de retablos estuvo en lo que era el exconvento de San Buenaventura en Cuautitlán. Si se dan cuenta, fueron restaurados ya hace algún tiempo. La restauración yo creo que no fue la apropiada, pero bueno, eso ya es otro punto. Pero sí tenemos lo que son parte de los retablos. Esto pudo haber sido un remate en la parte superior, si se dan claro. cuenta. En la catedral, sí, ¿verdad? De la catedral. Si venían vean estos estípites característicos del siglo XVIII. El tamaño simplemente Claro, pero de la sí grandiosidad. fueron intervenidos. Sí, fueron intervenidos. Y con poca fortuna. Exactamente. Entonces, sí se ha tratado de que se conserven.
Digo, y esto nos habla de la grandiosidad que tuvo el retablo en su momento. Claro, Vean los sí, estípites. y la monumentalidad, ¿no? Que tuvo en la catedral de Cuautitlán. Y lo que hablábamos, por ejemplo, estas dos esculturas, para mí, puedo decirles que puede ser San Francisco Javier y puede ser San Ignacio de Loyola, que son realmente ya de la orden de los jesuitas. Pero están, como dice, descontextualizados. Totalmente, están sí, exactamente. Bueno, por lo menos se conservaron, no se volvieron astillas ni leña. Exactamente, sí, la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de principios del siglo XIX, es una copia fiel de la imagen que tenemos en la Basílica de Guadalupe. 1802, dice aquí. Sí. Enero 9 de 1802. Sí, las esculturas policromadas. Ese está menos intervenido, ¿verdad? Que los que están enfrente. Sí, lamentablemente sí, como usted comenta, sí, una intervención no muy afortunada. Muy fallida, sí. Sí, muy fallida. Y fue hace pocos años, ¿no, maestro? Sí, fue hace pocos años, no tiene mucho que se llevó a cabo. Más de 15 años que Sí, se intervinieron entonces, estos. Pero ¿a quién se le ocurrió hacer Por ahí esto? tenemos las fuentes, y sí, la verdad sí fue. Sí, la verdad fue una intervención. Digo, lo que son los apóstoles, si se dan cuenta, pues están demasiado mal intervenidos, vamos a llamarle. Todo lo que son la policromía fue modificada. Sí. Entonces, sí, eso es lo que consideramos. Por ejemplo, esas imágenes de, por ejemplo, el buen pastor que tenemos ahí, era una imagen bellísima. Lamentable también le metieron mano. La pintaron, la pintaron. repintaron. Lo que es San Pedro, miren, la imagen de San Pedro estaba ¿Hay manera de hermosa. rescatar eso, de que se ¿Perdón? recupere? Sí, lo que pasa es que a veces los procedimientos son reversibles, entonces sí se puede lograr que se logre. Yo tengo fotografías antes de, porque se tenía un prototipo por parte de nuestro primer obispo de Cuautitlán, don Manuel Samaniego, en empezar a hacer cédulas informativas de cada templo. Entonces, vamos a decir que el primero que hicimos fue estoy hablando del 2004, entonces tengo cómo estaban realmente la hoja de oro en su estado natural. Okay. Era una belleza. Muy bien. No, realmente es muy sorprendente. Y el principal, el altar mayor. Exactamente, ahí tenemos a San Martín Obispo. Hay otra imagen, pues acá tenemos a San Martín Obispo, pero también con esto de que se trajeron las imágenes de Cuautitlán, a veces hacen referencia a que pudo haber sido San Buenaventura, pero nosotros tenemos San Buenaventura allá, es una imagen del siglo XVIII. Ok, entonces esto fue empotrado. Sí, fue empotrado. Y cortado tal vez. Fue cortado, sí, de alguna manera porque fue adaptado al espacio. ¿En qué año, perdón? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Sí, fue modificado para hacer un ciprés en la Catedral de Cuautitlán. Si se dan cuenta, también las imágenes, lo que son los diáconos, pues están movidos. Las imágenes están intervenidas en su policromía. Pero, digamos, estas están fechadas, ¿se sabe más o menos de qué época se produjeron estas esculturas? Sí, sabemos porque tenemos el archivo parroquial de Cuautitlán y ahí nos habla de los inventarios, aparecen los retablos. Qué impresión y qué sorprendente que en el lugar más inesperado está guardado un tesoro. Sí, exactamente. Sí, y afortunadamente sí hay muchos lugares. Yo me he encontrado con pequeñas capillas que tienen, no le miento, lienzos de pintores novohispanos muy importantes, en capillas muy pequeñas. El patrimonio es extraordinario. Muy bien, entonces el interior es del 16. No, estamos hablando del 18. Del 18. Hay una cartela en lo que es el muro testero donde viene la fecha. Y estamos hablando de principios del siglo XVIII. Pero había un antecedente aquí en el Claro, siempre, como lo que en habíamos todos hubo un antecedente, una modificación, siempre hubo unas modificaciones. Sí, la evangelización fue muy ardua en este lugar. Sí, digo, estas imágenes, la verdad, son de una calidad escultórica, pictórica, de policromía. Digo, ya están modificadas, pero son de primer nivel. Sí, no, son de primer nivel. Y esto debe haber sido el remate de un retablo. Sí, de parte de un retablo. Claro. Es el tamaño del retablo como está. Allá la Virgen del Carmen, ¿ves? Es la Virgen del Carmen, ¿verdad? Yo para mí que ya es una modificación posterior. Sí, se ve que es una modificación posterior. No, es de San Juan de los Lagos. Sí, es de la de San Juan. Es que también hay peregrinaciones. Porque hay peregrinación, sí, claro, es una tradición. lo platicamos el programa pasado. Atlámica, que también tenía sus exactamente. peregrinaciones, sí, así es. La peregrinación ciclista, ¿no? Sí, exactamente. Pues, qué sorpresa encontrar esto en un lugar pues tan poco conocido, tan poco visitado, tan ignorado. En una calle de la autopista. Es a una cuadra de la autopista México-Querétaro.
Sí. Pues les agradezco mucho que nos hayan recibido, que nos hayan mostrado estas cosas, repito, tan poco conocidas, tan ignoradas y verdaderos tesoros que están dispersos a lo largo del municipio. Tenemos todavía muchas cosas que ver, ¿no? Así es, maestro. Cuando gusten, esta es su casa, estamos para servirles. Pues, maestro, le agradezco. No. Quedamos entonces a caminar la ruta de San Diego en diciembre. De San Juan Diego, cuando usted Sí, guste, cierto. nos coordinamos. Agarrar condición. Hay que prepararse. Muy bien, Beca, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas Maestro. gracias, maestro. Le agradezco mucho. Le agradezco De verdad, mucho. todo un Muchas honor. gracias. Gracias, le agradezco también a usted. Espero que haya disfrutado este recorrido y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe, aquí en El Foco.